suya exclusivamente, digo, en función del humor, cuando hacía radio con actualidad, o sea, ¿no? Con periodistas en la mesa y con temas de actualidad. En cuanto al humor... En cuanto al humor, porque... Bueno, sí, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Toda mi vida yo me levanté a las 4:30, 5 de la mañana. Toda mi vida. Salvo ahora que estoy un poco, no jubilado, pero un poco más retirado de los medios. Pero yo toda la vida me levantaba a las 4:30, 5 de la mañana, porque me acostumbré cuando hacía radio en Córdoba. Yo tenía un programa que duró bastante tiempo allá y después lo volví a hacer, lo hacía desde aquí, desde Buenos Aires, y lo enviaba grabado. Cuando yo me vine a vivir acá, seguí haciéndolo porque fue un programa que fue muy conocido en aquellos años de mi ciudad. Se llamaba El Despertador. Yo despertaba a la gente, El Despertador. Entonces, para poder despertar a gente que tenía que ir a fábricas, a lugares, Córdoba era y sigue siendo una ciudad muy industrial, y entonces esa gente entraba a trabajar a las 6, 6:30, 7. El programa iba de 6, El Despertador, iba de 6 de la mañana a 8, 2 horas, todos los días. Yo me levantaba a las 4 y lo escribía a la mañana. Eso siguió sucediendo acá. Yo acá, cuando yo me vine, seguía grabándolo al programa, ¿no? En aquella época de los grabadores de cinta, todo eso ahora se ha... ¿Al programa de Córdoba? Al programa de Córdoba. Yo lo hacía, lo grababa acá en el departamento que habíamos alquilado para vivir. Y entonces el portero me contaba, dice, usted ya dice que el vecino del tercer piso me preguntó, dígame, la gente que vive en el séptimo, dice, están totalmente del tomate. ¿Qué habla solo? Este tipo toca matracas, pitos. Era yo que grababa el programa, claro, que lo enviamos. Y yo te decía, son las 7 y dejaba un bachecito para que el locutor allá agregara los minutos. Eso lo hice durante un par de años. Después yo lo dejé de hacer porque ya empecé a hacer radio acá. Claro, pero la rutina también era la misma. Siempre me levantaba a las 5 de la mañana respondiendo tu pregunta, con los diarios, tomaba la información de lo que era la actualidad y la transformaba al humor, ¿no es cierto? Entonces escribía los sketches y acá la radio yo la hacía a las 8:30 de la mañana. Yo llegaba a la radio con los libretos, se repartían. He tenido siempre, acá en Buenos Aires y allá en Córdoba también, profesionales que me han acompañado, locutores que también excedían el marco de lo profesional como locutores, eran actores. Reina Morán, Estela Montes, Enrique Landi, Rafí, muchísimos actores y locutores que leían con una facilidad asombrosa porque era su trabajo, pero además le daban una inflexión diferente porque creaban personajes. Yo tenía un personaje en la radio cuando era presidente Alfonsín, que era un mozo que entraba al despacho a llevarle el café al presidente. Entonces, en lugar de poner a un imitador haciendo la voz de Alfonsín, que los hay muchos que han imitado a todo el mundo y muy bien, nosotros teníamos a Enrique Landi, el locutor, que tenía un tono de voz muy grave, y entonces todo lo que hacía Alfonsín era decir, yo era el mozo, yo llegaba y decía, escribiendo su discurso, doctor, era lo único que decía Alfonsín. Lo que pasa es que esa aseveración o una negativa de pronto estaban puestos en función de una estructura. Entonces creábamos ese tipo de personajes, los buscábamos para que no se parecieran a los personajes de imitación. En esos guiones, en esa radio tan guionada y tan, digamos, tan poco testimonial, ¿no? Porque, digamos, había una propuesta desde la radio hacia el oyente. Sí. ¿Había lugar para la improvisación o qué lugar deja la improvisación? Había lugar para la improvisación, sí. No era, o sea, el 90% estaba todo guionado, porque eran sketches ya preparados, con distintos personajes y elementos que aportaban los locutores actores. Había un momento, bueno, entre sketch y sketch, donde cumplía yo con la función de llevar un poco, digamos, un orden de programa, una especie de dirección de programa o de animador del programa, de conductor. Y entonces, bueno,
ahí se daban, como cuando yo en televisión hacíamos Humor Redondo, las cosas más felices se improvisaban. Mesa, usted sabe, en este programa tenemos una especie de lema, de grito de guerra, si quiere, que es apreciar el sonido para escuchar el silencio. Qué lindo. Y en función de esto, les pregunto a todos los entrevistados, ¿qué lugar tiene para usted el silencio? ¿Qué presencia tiene el silencio en la radio, ¿no? ¿Qué valor expresivo? En la radio y en la vida es importantísimo. Desde el cartelito que había en los viejos estudios de radio que decía silencio, como una advertencia de una enfermera en el pasillo de un sanatorio con el dedo puesto en sus labios, el silencio es, a veces habla, el silencio comunica, el silencio cuenta muchísimo, no solamente en las pausas, sino en la necesidad que tiene el hombre de expresarse y de apoyarse en esos silencios para que, como en la música, la tonalidad cobre un primer plano. Lo que pasa es que en la radio es muy importante porque la radio es la voz, ¿no es cierto? Pero esta frase tan linda tiene mucho que ver también con la importancia que cobra el silencio cuando está puesto en el lugar, en la pausa o en la conversación incluso, ¿no? A veces es más importante lo que no se dice que lo que se ha dicho o lo que se deja entrever. Lo que sí es importante es que Zuckerman puede desquegarse con el escacio. Caracarecer un cájaro, cuí, cuí, cuí.